Hola, soy Juliana Triana y esto es Neurocrianza Contigo, un espacio para entender cómo funciona nuestro cerebro sin muchos enredos y así podamos educar sin culpas y más conexión. Relatores, contando historias. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Neurocrianza Contigo, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los papás y es si realmente podría determinarse si un niño tiene TDAH desde el jardín infantil y cómo desde el jardín infantil ustedes, las profesoras, pueden orientar a esos papás. Hoy estamos con Lady Díaz. Lady, cuéntanos un poquito de ti. Hola Juli, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo te agradezco por esta oportunidad y compartir este maravilloso espacio donde podemos hablar de los temas relacionados en común. Bueno, te cuento un poco sobre mí. Soy psicóloga, tengo un posgrado en neuropsicología. Principalmente me he enfocado más hacia el área educativa relacionada con el tema de inclusión. Actualmente trabajo en el Jardín Infantil Eureka y en los últimos tiempos he podido adquirir la experiencia relacionada con el tema de inclusión, que es lo que venimos a hablar un poco sobre hoy. Magnífico. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, Lady, cuéntanos tú que eres profesora de niños más o menos de 3 años, 3 años y medio. ¿Cómo un padre puede empezar a pensar, oiga, de pronto mi niño tiene signos de TDAH, que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Pues nada, nosotros regularmente cuando ingresamos a Eureka, charlamos un poco sobre los padres, le preguntamos qué cosas pueden ellos trabajar en casa, no sé, como dicen, no sé, mi hijo le cuesta un poco el tema de atención y a partir de esa información que recibimos en las reuniones iniciales, podemos comenzar a identificar en el aula ciertas cosas. Ok. Pero por ejemplo, no sé, tú que eres profesora dices como este chiquito o esta chiquita se mueve mucho en la silla o eh, le cuesta como seguir instrucciones, ese tipo de cosas es lo que tú dirías, pilas acá con esto porque podríamos estar pensando que hay pues alguna dificultad en el desarrollo de la atención. Ok, como tú mencionas, relacionado con este tema, sí, nosotros por lo menos miramos el chiquitín que no sé, le cuesta poner atención, le cuesta seguir instrucciones, requiere mucho el apoyo del adulto, pero no siempre significa que sea un TDAH. Puede ser algo relacionado propio del desarrollo de la edad del menor. Para esto lo que nosotros hacemos en Eureka, inicialmente cuando llegan los niños, es aplicarle una escala de desarrollo. Okay. ¿Con qué fin? Esto nos permite observar sus áreas de relación con el área cognitiva, la comunicación, el tema motriz y decir como, bueno, nos dio estos resultados, puede ser que tenga un indicio de algo. Adicionalmente, lo correlacionamos con lo que observamos en los espacios de socialización. Entonces, no sé, lo observamos que en el recreo le cuesta muchas cosas. Entonces, yo digo, bueno, en el aula también. Se relacionan estos datos con los papás y decimos como, bueno, ustedes también lo observan en la casa, ¿con qué fin? Para no solo tener como esa información en el aula, en el contexto académico, sino también correlacionarlo con el espacio familiar. Ok, importantísimo eso que estás diciendo. Hay dos cosas que quiero como retomar de esto que nos cuentas. La primera es que para que haya un TDAH ya diagnosticado, es muy importante que se presenten estos signos o estos síntomas que ustedes, los papás y los profesores ven en el aula, en la casa y en el contexto escolar. Eso es lo primero. Y lo segundo, que no todo es TDAH y que en el jardín infantil, aun cuando los niños van a aprender conceptos importantes para la vida, ¿cierto? Esa evaluación de la cual ustedes o tú nos estás contando, pues nos va a marcar algo que es determinante y que yo como neuropsicóloga pediátrica, pues que trabajo con muchos colegios y que llegan a mí ya generalmente cuando están en la primaria, cursando la primaria, es que a veces las revisiones las hacen de manera externa, ¿sabes? Pero como al ojo, no con métricas que nos permitan medir y estar 100% seguros que eso es lo que el niño necesita para afianzar esas áreas en donde hay posibles barreras, ¿no? Entonces, en esto me parece que es muy importante y sobre todo en la etapa de jardín donde los niños pues llegan muy chiquitos y pues están desarrollando su lenguaje, por ejemplo, que las familias sepan que
El lenguaje es el autorregulador interno del ser humano, es el que marca la conducta y que el lenguaje no solamente es importante para podernos comunicar y que yo te dé una instrucción, tú la comprendas y la ejecutes, sino que es ese director interno, ese Pepe Grillo, y que ese es el factor de el funcionamiento ejecutivo, que es como este paquete de funciones que me permiten ser muy funcional en un entorno, hablando del caso de niños, pues de la escuela, que me va a permitir autorregularme y poder determinar cuándo iniciar una actividad, mantenerme en esta y finalizar de acuerdo a algo que dijiste ahorita y es las instrucciones, el que me pidieron, que es realmente la razón por la cual, una de las razones por la cual los niños deberían pues ir al jardín infantil, no solo para aprender los colores, los números, las letras y todo eso que por supuesto es importantísimo, ¿cierto? Eh, entonces, desde tu experiencia, pues como profesora siendo neuropsicóloga, que además eso no es muy común, el jardín infantil sí podría, no, yo no diría diagnosticar, pero sí podría tener una conversación con las familias en donde después de esta evaluación que hacen y de todo lo que ustedes observan del niño en el día a día, podríamos decir, oiga, venga, pilas, porque nosotros pensaríamos que aquí hay unos conductas que nos llaman la atención y que le tenemos que hacer un seguimiento. ¿Es así? Juli, me parece súper chévere esta pregunta, pero también quiero partir del punto de que a lo largo de la historia ha evolucionado el tema del concepto que tenemos del jardín. Antes era considerado como la guardería donde los papás llevan al niño y le dicen chao, que estén muy bien, adiós. Hoy en día ha cambiado este concepto para bien y me alegra mucho en el sentido de que el jardín infantil ya no es solo, sí te cuidan al niño, pero también te permite formar este pequeño ser humano y llevarlo a prepararlo para el colegio grande, que sabemos que en el colegio grande hay muchos retos. Entonces, súper la idea del jardín infantil porque te permite prepararlo para la autorregulación, la socialización, la independencia. Respondiendo a tu pregunta, considero que sí, desde el jardín infantil no podemos hacer como tal un diagnóstico, como decirle, bueno, papitos, su hijo tiene TDAH, no, porque pues sabemos que para emitir un diagnóstico es necesario tener múltiples fuentes de información, no solamente como decir, bueno, sí, la profesora me dijo que mi hijo tiene esto, ya, el niño es TDAH. No, pero entonces desde el jardín sí podemos decir, mire, notamos que Juanchito tiene estos signos que nos llevan a indicar que hay algo ahí que nos está como generando alarma. Para eso es importante, y es una frase muy célebre que utilizamos en el jardín, ayúdanos a ayudarlo. ¿Con qué fin? Haciendo caso, diciendo como, bueno, la profesora y la directora nos mencionaron que es importante que evalúen desde fonoaudiología al niño para saber si es un tema del lenguaje, evalúen desde terapia ocupacional el tema sensorial para saber si es por esa área y así poder comenzar a descartar, sí, descartar de a poquitos con este especialista, ya intentamos este método, que podemos seguir intentando. Entonces, sí, considero que no lo podemos diagnosticar, pero sí podemos brindar ciertos indicios a las familias. Y también quiero complementar un poco esta información que nos das, porque también es muy común que estos niños que son inquietos, que son los necios de la clase, sean rotulados, ¿sabes? Y no siento que todavía en educación nos falta prepararlos más para abordar niños que probablemente pudieran tener alguna barrera en el desarrollo, en este caso de esta temporada, pues TDAH, pero también que quiero como que las familias sepan que esta conversación que en algún punto puede ser difícil porque a nadie le gusta pues que le rotulen su niño con alguna condición, aun cuando puede ser difícil, se transforma en una oportunidad, ¿no? Y lo que tú dices es muy importante. Entonces, si yo ya más o menos puedo detectar que hay un tema de lenguaje y que este lenguaje de pronto no se está estructurando correctamente, pues entonces puede ser uno de los criterios que me ayuden a explicar una falla atencional y una falla en el seguimiento de las instrucciones, razón por la cual el niño necesita de un acompañamiento, pues en este caso tuyo. O hablaste algo también que es que algo que estamos viendo mucho en la infancia y es el tema de la integración sensorial
Y básicamente, para explicarlo rápidamente, es cómo mi cuerpo interpreta los estímulos del ambiente y cómo mi cuerpo lo registra. Todos tenemos pues como un registro sensorial. Lo importante es que este registro no me imposibilite la cotidianidad, en este caso pues la escuela, ¿no? Entonces, eso es algo que vemos y en algún otro capítulo podríamos hablar de esto, pero es una fuente importante de información que nos va a permitir explicar un poco estos fallos de atención. eh, y digamos que a partir de esta conversación que tú tienes con las familias, pues que sabes que, como digo yo, no es fácil. El objeto de esto no es roturar al niño, sino es ayudar a que ese desarrollo se dé adecuadamente y con información basada en la evidencia, que me parece que es determinante, porque también vemos ahora, yo soy terapeuta, pues que hay una sobreremisión a apoyos externos y realmente muchas de las cosas se pueden trabajar dentro del aula. Eso lo vamos a hablar con Mafe más adelante en otro capítulo. Y también quiero resaltar esta habilidad de notar que ustedes tienen en el aula, y es que los niños no son solamente lo que pasa dentro del salón, sino que dentro de los momentos libres, los momentos de juego, podemos notar niños que de pronto son buscadores de estímulos. Son los niños que llegan a la casa con las piernas moradas acá y uno dice de mamá, Dios mío, le están pegando en el colegio, llega totalmente morado con un Cristo y resulta que a ese niño le encanta correr y deslizarse sobre las rodillas y pues obviamente le salen morados en las piernas y uno ahí dice, por ejemplo, eso es un indicador, mamás, papás, si sus hijos llegan con las piernas moradas y no juegan fútbol, puede ser que esté buscando estímulos durante sus momentos de juego o donde hay saltarines que siempre tienen esa preferencia. Entonces, pues digamos que uno diría, nada, con razón no se sienta, necesita moverse y necesita el estímulo. Yo he visto que ustedes tienen unas estrategias en el salón. Mm, por ejemplo, he visto que les ponen como unas banditas abajo en las piernas para proveerles ese estímulo. ¿Qué más pueden las profesoras ayudarles a estos niños que necesitan moverse mucho? Aparte de la banda elástica que tú mencionas, también venden en el mercado un cojín como tipo lenteja. Entonces, ¿qué le permite este cojín al niño? Se lo ponemos encima de la silla, entonces se puede mover dentro del espacio de la silla, ¿no? Sin necesidad de que se pare, porque lo que tú mencionas, muchas veces estos niños tienden a levantarse de la silla o les cuesta mantener la postura. Entonces son esos niños que uno los ve y está como en el filo de la sillita o a veces propiamente se caen porque requiere como de mucho movimiento para regularse en este aspecto cuando trabajamos en mesa. Ok, buenísimo. Y digamos que también cuando hay cambios fuertes en las familias, no sé, se murió el perrito o pasaron cosas que los afectan emocionalmente, pues es común ver a estos niños con fallos de atención, porque lo primero que uno sospecha, ya ahí sí como neuropsicóloga tú me corregirás, es que cuando hay esos cambios tan abruptos, ¿sabes? Que el niñito venía bien en su desarrollo, que pasó un declive. Entonces, pues lo primero que yo pienso es, atención, puede haber algo emocional que me esté haciendo ruido, ¿cierto? Y que me altere estas habilidades atencionales. Entonces, pues si bien en el jardín se pueden como proyectar algunas hipótesis sobre si existiría o no un posible TDAH, según las últimas guías clínicas americanas en pediatría, pues se podría empezar a pensar y a diagnosticar un TDAH desde los 4 años cumplidos, sí, con varias fuentes de información, pero para llegar a este diagnóstico es muy importante tener presente pues la mirada de la profesora, la mirada del neuropsicólogo, descartar si el origen es de integración sensorial o es de lenguaje, mirar los factores genéticos porque muchos niños pues heredan el trastorno de algún miembro de su familia, sus tíos, sus abuelos, sus papás, y pues también acudir al neuropediatra, que me parece que es pues como la línea técnica para no hacer terapia por hacer terapia, y que es lo que generalmente pasa, es lo que yo veo cuando ellos llegan a mí, pues han pasado por fonoaudiología, por terapia ocupacional, pero el signo y el síntoma
se mantiene, ¿no? Y esa dificultad atencional se mantiene, pues porque fue como indicada así como al lobo, ¿no? Yo veo que este niñito no se sienta, entonces vaya a la terapeuta ocupacional. ¿Mm? Así lo manejan ustedes. Me gusta eso que tú mencionas, Juli, porque sí he notado mucho en redes sociales que se menciona el tema de la remisión. Nosotros en Eureka, cuando tenemos esta reunión inicial con los padres y tenemos los resultados de la evaluación que te mencionaba, les decimos, sí, mire, notamos estos signos, pero queremos intentar primero hacer esto en aula, queremos intentar primero hacer esto en casita, y si ya vemos que, no sé, ha pasado 6 meses, que ya cambió de ciclo, uno dice, lo que tú dices, seguimos notando que a Pepe se le dificulta esto, ahí sí podemos ir a remitir para descartar lo que mencionamos. Ok, pero también importante que como es basado en la evidencia, ¿no? Tengamos claro que esto se llama el Multi-Tier Support System, que es lo que ustedes usan o usamos en Eureka, y es que no se manda a terapia porque, ajá, sino que esto tiene unas bases científicas y está dado por unas mediciones que son los percentiles, que si bien los niños se les hacen 3 mediciones en el año, ¿verdad? Deberían seguir afianzando su desarrollo, pero si ese presentil sigue estando bajito, pues ahí sí es cuando decimos, venga, probablemente hay un tema de integración sensorial o de lenguaje o lo que sea, y buscamos darles herramientas a las familias para que los niños afiancen de la mejor manera su neurodesarrollo, ¿verdad? Si tuvieras que darle tips, 3 tips a las familias que te están viendo, que tienen la sospecha de que su hijo podría tener un TDAH, ¿cuáles serían? Desde la neuropsicología y como profesora. Primero que todo, pienso que lo que estamos hablando, la búsqueda del jardín. ¿Por qué? Porque pues sí, muchas familias buscan el tema de un jardín tradicional, donde el niño sepa sumar, donde el niño sepa los colores, y sí, está bien, pero eso al final lo van a aprender en el colegio grande. También deberían buscar un jardín que le proporcione esto que estamos mencionando, herramientas cuando se tiene esta sospecha. Segundo, confiar en los especialistas, en lo que ellos nos mencionan y seguir las instrucciones que nos están dando. Asociado a esto, y con lo que tenemos hoy en día la tecnología, no hacerle tanto caso a lo que encontramos en Internet. ¿Por qué? Porque uno lo primero que siempre hace, y no solo con el tema infantil, sino con cualquier enfermedad, es buscar, me duele la cabeza. Y nos damos cuenta que pues nos sale cáncer de cerebro, o en los niños que no sé, ya tiene un trastorno cromosómico, y pues sí, es una base que encontramos en internet, pero entonces podemos tomar esa información y llevarla ya a un especialista y decirle, mira, encontré en internet que no sé, mi niño tiene esto, ¿tú cómo lo ves? Entonces sí, como confiarnos en lo que nos está proporcionando los profesionales que día a día pues trabajamos en esto, que ya conocemos como ciertos signos que podemos identificar en los niños. Ok. Yo quiero dar 2 adicionales. Ok. Eh, Retomando el tema de la importancia del jardín infantil, la evidencia científica nos muestra que los niños deberían estar en jardines infantiles hasta al menos los 5 años, de manera que su cerebro se termina de desarrollar este lóbulo frontal y este 90% del cerebro que tú nos contaste y se culmina con ese ciclo. Digamos, en Finlandia los niños entran a los colegios de grandes a los 7 años porque ya han logrado consolidar esta primera infancia, están listos para leer, escribir, sumar, restar y todo esto que es súper importante por sus cosas. Eso es como un tip muy importante y si yo veo que de pronto un niño tiene temas de autorregulación, temas de atención y de seguimiento de instrucciones, yo la dejaría en el jardín infantil el mayor tiempo posible. Ese es el primero. Y el segundo es, sí, confiar en que estas conversaciones son difíciles y que cuando hay que decir cosas difíciles hay que decirlas, pero no se dicen desde el rótulo o desde el señalamiento, sino desde una mirada compasiva, amorosa, en donde las profesoras pues quieren ayudarlos y ayudar a ese niño a que pueda desarrollar esas habilidades que le están faltando y que ese niño, más allá de que lo regañen porque son varias cosas que uno hace porque uno educa como lo educaron, pues necesita que le enseñen la habilidad, que le muestren lo que tiene que hacer y lo que estamos esperando
Sé que es un poco difícil, nosotros en los jardines pues obviamente es mucho más fácil para nosotros versus los papás, pero es una invitación a que las familias de pronto no se sientan atacadas ni señaladas, sino venga, vamos al fondo de esto y ayudémoslo para que su vida, no solo su vida grande, la vida en general, pues fluya de la mejor manera. No, Puri, tú tienes razón. Uno como docente, cuando comienza a identificar esto, dice como, uy, va a ser difícil decirle a la familia porque también es decirlo de forma amorosa, ¿no? O sea, decirle, mira, tu hijo tiene esto y hemos observado aquello, pero que le entienda que no le decimos con el fin de lo que tú dices, rotularlo, criticarlos como, no sé, su crianza, sino con el fin de que lo podamos ayudar. Entonces uno como docente realmente sí es difícil comentar estas noticias que a veces no pueden ser tan chéveres como lo que tú dices. Sí, pero pues nuevamente es como una invitación a ayúdame a ayudarte. Oye, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad. No, Juli, con mucho gusto. Gracias a ti. Gracias por escuchar Neurocrianza contigo. Nos oímos pronto, porque educar también es un viaje de autoconocimiento. Si este episodio te gustó, compártelo y sigamos creciendo juntos. También síguenos en Instagram como @neurocrianzacontigo. Relatores, contando historias.